Ok, muy bien, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este 10º coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y pues hoy voy a tener el gusto de moderar esta mesa titulada Enseñanza de Matemáticas y Metodología STEM, correspondiente a la maestría en intervención docente innovadora de la enseñanza media superior, MIDIEMS. Esta mesa cuenta con la participación de dos distinguidos comentaristas a quienes me permito presentar, y voy a comenzar con el doctor Julio Ubixta Ríos Peña. Es profesor e investigador adscrito de la Universidad Rosario Castellanos y a la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel candidato. Doctor, lo saludo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto contar con su presencia. Doctor, ¿sí está con nosotros todavía el doctor? Creo que salió. Ahorita regresa. Ok, bueno, entonces voy a seguir con la presentación del doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz. Él es psicólogo y doctor en investigaciones educativas, es profesor en la UNAM y en la Universidad Rosario Castellanos. Ha desarrollado proyectos de intervención desde la investigación-acción y el videoanálisis interaccional multimodal, con una perspectiva construccionista y sociocultural aplicada a prácticas socioeducativas. Recientemente ha publicado los libros Intervención Educativa Construccionista y Visión Profesional Educativa. ¿Qué tal, doctor? Pues muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido a esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues también parte de esta mesa son los estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. Y bueno, pues antes de comenzar con todo, quiero compartirles lo que va a ser la dinámica de la mesa para que estemos todos en sintonía. Y esta consiste en que cada estudiante contará con un máximo de 10 minutos para presentar los avances de su investigación. Al concluir cada exposición, nuestros comentaristas dispondrán de otros 10 minutos cada uno para brindar la retroalimentación que consideren correspondiente. Con el propósito de respetar el tiempo de todas las personas participantes con el tiempo asignado, cuando el tiempo asignado esté por concluir, perdón, o se haya cumplido los 10 minutos, utilizaré la función de levantar la mano aquí en Meet como primera señal de aviso visual para que sepan que tienen que ir cerrando sus ideas. En caso de que la exposición continúe, me permitirá intervenir para dar paso a la siguiente etapa de la sesión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay algún inconveniente con todo? ¿No? ¿Ok? Ninguna. Perfecto. Todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Pues les recuerdo a los estudiantes que no hay retroalimentación por parte de ustedes hacia las observaciones que los ponentes les hagan, y cualquier duda que tengan podrán revisarse posteriormente con sus respectivos directores y directoras de trabajo terminal. Y pues bueno, una vez compartida la dinámica, damos inicio a nuestra primera mesa de trabajo, que sería, bueno, voy a invitar a nuestro estudiante Guadalupe Jazmín. A ver si ya llegó o está con nosotros. No. Ok. Entonces vamos a seguir con Noé. Noé Reyes Lemus, ¿estás listo? Voy a presentar tu Sí, trabajo titulado Formación docente y habilidades pedagógicas en la enseñanza de las matemáticas para jóvenes de la Escuela Preparatoria número 53, turno matutino, retos y rutas de la intervención docente. Pues bueno, Noé, te escuchamos. gracias. Proyecto contrario, ¿verdad? Así es, por favor. Bien. ¿Ya se ve? Sí. Está cargando. Sí, ahí está, listo. Listo. Pues buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Me presento. Mi nombre es Noé Reyes Lemus, estudiante de la maestría en intervención docente. Y pues mi tema de investigación es el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y didácticas en docentes de matemáticas para la enseñanza del álgebra en la Escuela Preparatoria Oficial número 53, turno matutino, una propuesta de intervención educativa. Quien
está apoyándome en este trabajo es el doctor Omar de la Rosa López. La modalidad de titulación elegida es tesis. Bien, pues este tema versa por la necesidad de poder poner en la mesa, poder tocar este tema de la práctica docente, el perfil profesional y el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el área de las matemáticas y aún más específico en la materia de álgebra. Bien, entonces la educación media superior, el sistema educativo y el perfil profesional que se conjugan desde mi visión en este ejercicio para poder tocar todos estos puntos que mencioné anteriormente. La justificación del poder trabajar este tema es a partir de la necesidad de fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas de las docentes responsables de la enseñanza del álgebra en la Escuela Preparatoria Oficial número 53, turno matutino, en donde juegan la formación profesional de las maestras de matemáticas y las metodologías activas que se utilizan dentro de sus clases. Tenemos el esquema o lo que se solicita por la nueva Escuela Mexicana en la Educación Media Superior, como eje central los docentes de matemáticas, estos campos formativos, las unidades de aprendizaje, los ejes articulares de matemática, los procesos de desarrollo de aprendizaje y las orientaciones didácticas, pero también tienen injerencia las áreas específicas de la formación del docente, los lineamientos de la nueva Escuela Mexicana, que dentro de estos lineamientos enmarca también lo que es la vocación, la identidad profesional y los retos didácticos pedagógicos, en donde podremos hacer un poco de énfasis en estos retos didácticos pedagógicos. ¿Hacia dónde voy? Tengo este objetivo general, el poder diseñar e implementar una propuesta de intervención educativa orientada al fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y didácticas de las docentes de matemáticas de la Escuela Preparatoria Oficial número 53, turno matutino, mediante la incorporación del aprendizaje basado en problemas, el poder contextualizar el contenido con la finalidad de enriquecer la enseñanza del álgebra y favorecer la construcción de experiencias de aprendizaje más significativas para los estudiantes. Como preguntas específicas que versan dentro de esta investigación son las siguientes. ¿Cuáles son las principales necesidades pedagógicas y didácticas que presentan las docentes de matemáticas para la enseñanza del álgebra? ¿Cómo puede diseñarse e implementarse una propuesta de intervención sustentada en el aprendizaje basado en problemas para atender dichas necesidades? ¿Y qué alcances tuvo la intervención en el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y didácticas de los docentes participantes? El esquema de trabajo se realizó primeramente un diagnóstico de las necesidades formativas y pedagógicas de las docentes, la articulación o el tejido conceptual de lo que enmarca la nueva escuela mexicana respecto a la educación media superior y el diseño de la implementación de esta intervención para poder hacer la interpretación y el análisis de los resultados. Enseñar versus replicar unas pequeñas frases de los teóricos que retomé en esta investigación fue Freire: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Esto en relación al conocimiento el aprendizaje contextualizado, el contenido contextualizado, el poder no simplemente transferir el conocimiento que tienen las docentes de matemáticas, sino el poder manejar un discurso que sea amigable y atractivo inclusive para los estudiantes. La didáctica analiza las condiciones, estrategias y procedimientos que intervienen en la enseñanza. Díaz Barriga está como una posibilidad de poder poner en la mesa estas estrategias o estas metodologías activas que versan de la didáctica para poder apoyarse en esta práctica docente. La investigación se desarrolló en 5 fases articuladas con un enfoque mixto. En un primer momento, el diagnóstico que funcionó o sirvió para identificar las necesidades pedagógicas y didácticas de las docentes de matemáticas. El ejercicio se hizo con 2 maestras de la Escuela Preparatoria Oficial número 53.
en donde hicimos 3 sesiones, en donde hicimos este diagnóstico con ciertos instrumentos, con una entrevista y un cuestionario, y a partir de esa información poder hacer la fundamentación teórica conceptual, el sustento científico y pedagógico de la propuesta de intervención, dadas los hallazgos de las áreas de oportunidad presentes en la práctica docente de estas maestras. El diseño y la implementación de la propuesta de intervención: se diseñó y se desarrolló una estrategia de capacitación dirigida a fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas de las docentes mediante el aprendizaje basado en problemas, en donde, reitero, hice 3 sesiones con las maestras, en donde abordamos el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el alcance que tiene y la contextualización de los contenidos. Los puntos anteriores son fases que hasta el momento tengo cubiertas: el diagnóstico, la fundamentación teórico-conceptual y el diseño e implementación de la propuesta de intervención. Sin embargo, sigo haciendo ajustes en la evaluación y el análisis de estos resultados, con miras a poder realizar más sesiones con las maestras. Los resultados obtenidos constituyen una evidencia inicial de la pertinencia de la intervención y proporcionan una base metodológica para ampliar su implementación con un mayor número de docentes y fortalecer los procesos de formación continua en la institución. Como conclusión inicial, tenemos estas áreas de oportunidad en la práctica docente, en donde se detectaron por palabras y por voz de las maestras que no utilizaban el ABP como una metodología para poder enseñar matemáticas. Como conclusión 2, la aplicación de las metodologías activas en procesos formativos, esta necesidad de poder apostar por el ABP como una posibilidad de contextualizar el aprendizaje, el contenido, y que el aprendizaje pues sea pues mucho, que tenga un alcance mucho mayor. Y la conclusión 3, la relación entre el perfil profesional y la práctica pedagógica. En estos hallazgos y por voz de las maestras, se reitera que la formación o la base sólida de conocimientos de matemáticas está presente, dada el perfil profesiográfico que tienen, pero la práctica pedagógica, esta parte teórica de la pedagogía, sigue existiendo una necesidad formativa en este campo disciplinar. Como reconocimiento de los límites de estudio para fortalecer este ejercicio y no debilitarlo, y la credibilidad del trabajo, tenemos estos límites de estudio, que es la participación de un número reducido de docentes, que únicamente fueron 2 maestras, lo que limita la posibilidad de generalizar los resultados a otros contextos educativos. La intervención se desarrolló en un periodo de tiempo acotado, por lo que no fue posible realizar un seguimiento para valorar efectos a mediano o largo plazo. En ese momento se trabajó en un ciclo específico con las maestras, con ciertos temas particulares, y que se debió, o bueno, tengo en mente poder trabajarlo pues con una cobertura mucho más amplia. Las futuras líneas de trabajo es el poder consolidar la implementación de la propuesta de capacitación para la participación de un mayor número de docentes de matemáticas en la Escuela Preparatoria Oficial número 53, y dar seguimiento a la incorporación del aprendizaje basado en problemas en la práctica docente, identificando los retos y ajustes derivados de su aplicación en el aula. Y pues mi parte sería todo. Agradecerles por su atención y esperando sus comentarios. Muchas gracias, Noé. Gracias por compartirnos tu trabajo. Pues vamos con la retroalimentación del doctor Julio, si ya está con nosotros. Doctor, lo escuchamos. Ya estoy aquí. Bueno, voy a prender mi cámara y en caso de que eso haga más complicada la conexión, me dicen y mejor la apago. Bueno, yo tengo ya la aproximación desde un tiempo atrás a los trabajos debido a justo la UCA que estoy compartiendo y partiendo. Y entonces, bueno, he tenido la oportunidad de ir viendo los avances que han tenido los trabajos. Entonces, bueno, quisiera más bien limitarme a señalar algunos aspectos que hemos platicado y que hemos comentado, y que en ese sentido, pues
son importantes retomarse, aunque también, por supuesto, yo tengo la perspectiva no solo de lo que se envió para como avance, sino también de lo que ya han ido, compartiendo, ¿no? En ese sentido, permítanme, en ese sentido, entre las cuestiones que yo destaco, voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo un poco de problemas, tiene que ver particularmente con el hecho de que, bueno, para empezar, una felicitación por los avances que se han tenido. Creo que el tema que se está trabajando, diagnóstico de los docentes, la capacitación ABP y, por supuesto, la cuestión de los resultados que se han obtenido a partir de eso es bastante interesante. Cómo se van hilando y las cuestiones y cómo se van trabajando. Yo creo que en la cuestión de, y ya lo mencionaba y por ahí ya después se retomó, creo que sí es importante que mostrar más y resaltar aún más cómo los instrumentos de evaluación dan lugar a ciertos resultados, ¿no? Como que permitan a quien está leyendo tener una síntesis del diagnóstico, de tal manera que eso permita que exista una mejor percepción empírica de lo que se estuvo trabajando, ¿no? Y entonces de esta manera poder tener un mejor panorama de lo que se ha ido abordando. Igual, creo que una cuestión generalizada que a veces nos pasa es lo que tiene que ver con el tema de las referencias. Siempre vale la pena darle una mirada a las referencias, ver algunas cuestiones de los DOIs, los links, cómo están distribuidos, y de esta manera, pues, procurar que existan algunas cuestiones importantes, ¿no? Además de eso, bueno, si nos apegáramos a lo que venía nada más en los documentos, bueno, habría otros detalles, pero bueno, como tuve la oportunidad de leer los trabajos y los trabajos en extensos que han ido integrando, pues la verdad es que creo también que mencionar algunas cuestiones que fueran nada más de resumen, pues yo lo encuentro ya con la contestación en lo que yo tengo de los avances que han ido entregando, ¿no? Entonces, por ese lado, mi participación muy concretamente sería en este sentido estas cuestiones que yo menciono acá, y sobre todo pues tener como, no perder de vista también la importancia de siempre destacar cómo están planteados, sobre todo la parte de la fundamentación, ¿no? La fundamentación siempre es muy importante tener claridad sobre desde dónde estamos partiendo para hacer ciertas afirmaciones y no dejar de lado o no permitir que nuestra fundamentación, sobre todo el planteamiento de problemas, sea tan amplia, ¿no? De dejarla delimitada, que creo que eso en los documentos que yo he tenido la oportunidad de revisar, se nota una mayor claridad. Y bueno, yo hasta ahí dejaría nada más el comentario. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Pues ahora escuchemos la opinión del doctor Jorge. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas felicidades, Noé. Bueno, yo quiero comentarte que igual similar a como comentó el doctor Julio, bueno, yo no tengo conocimiento de su trabajo y me baso solamente en las 3 o 4 cuartillas que me enviaron. Por supuesto que hay muchas cosas que ahí no pueden incorporar, pero aún así, pues les hago estos comentarios, ¿no? Yo veo, bueno, una coherencia de tu trabajo, en general de todos los trabajos. También una ruta metodológica que estás planteando, como ahorita también nos compartiste. Hay un foco en esta formación docente y el ABP, que también yo veo coherente con lo que tú estás señalando hasta cierto punto. Y ahorita voy a comentar un poquito de eso. Porque con lo que yo recibí, pareciera que ibas a trabajar tanto con profesores como con estudiantes. Pero ahorita nos estás presentando que estás más centrado en profesoras. Pero por lo que estás pensando que vas a hacer más adelante, puede ser que sí recuperes a los estudiantes. Entonces son cosas que de repente a mí me faltó un poco más de claridad. Ajá. Esto lo comento porque buena parte de lo que usas, pues tienen como foco, son estrategias centradas en el estudiante, ¿no? Entonces, ahorita has trabajado mayormente con profesoras y faltaría ver un poquito de más claridad de cómo trabajas o vas a trabajar con estudiantes, porque además
no son tus estudiantes, sino son estudiantes de tus colegas. Es lo que yo estoy entendiendo. Dices que vas a usar un diseño mixto, o por ahí es lo que yo entendí, pero faltaría un poquito más de cómo lo vas a usar. Yo entiendo que ya hasta estás teniendo resultados y de ahí vas a hacer algo más, como que vas a ampliar. Acá yo pensé que apenas lo ibas a implementar. Entonces ahí son como cuestiones de claridad, ajá, de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Si ahora hiciste una primera parte y vas a usar otra, entonces vas a usar un diseño mixto con ciclos de implementación y evaluación, similar a la investigación-acción, o sea, que te permita ir retroalimentando lo que has estado haciendo y mejorando esto, ajá, lo que has estado haciendo. No sé si sea así o no. A nosotros nos solicitan de esto de las preguntas. O sea, no voy a concentrar en todo lo que nos solicitan incorporar. Ya es algo que a lo mejor nosotros tenemos que retroalimentar, de que sus resúmenes no vienen con toda la gama de criterios que nos están solicitando a nosotros en una guía. No sé si ustedes tengan esa guía, pero entonces me centro en algunas cosas, pero no en todas, sobre todo de lo que sí vi. Por ejemplo, no hay preguntas de investigación, y sería importante que las tuvieras si es que así lo sugieren, o si solamente vas a trabajar con objetivos. Cumple con funciones un tanto diferentes y lo ideal sería que estuvieran articuladas. Si articulas uno, entonces se sugiere una pregunta y varias específicas, sobre todo que estén articuladas con tus objetivos. Aunque ahorita comentas ya que son 2 profesoras, sí, efectivamente no estaba especificado cuántos docentes, tampoco cuántos grupos o cuántos estudiantes participan. Ajá. Si ya tienes esos datos, sería importante que los fueras mostrando. ¿Cuál fue el criterio de selección de las maestras? ¿Y cuáles características del contexto? O sea, ¿en qué turno, qué modalidad, cuáles son las condiciones institucionales para que uno como lector vaya dándose una idea de qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste? Cuando te comentaba el doctor Julio sobre los instrumentos, un poquito más que nos dijeras, también yo no sé cuáles son nuestras variables, indicadores, dimensiones que vas a evaluar o que ya estás evaluando, ni qué tipo de instrumentos vas a usar, como escalas, pruebas de logro, cuestionarios. O sea, nos dices que van a estar, pero no tengo una muestra como de qué es esto, ¿no? Eso también tiene que ver con el poquito espacio que tienen para compartir con nosotros, pero no lo dejes de lado en tu investigación más general de un ejemplo de todo esto, de cada una de estas. También, si vas a analizar o evaluar el impacto, ¿cuáles son estas medidas de logro? ¿Cómo lo vas a evaluar? Eso es algo también que puede ayudar al lector a saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y a ti mismo. Sobre todo la parte de cuando ya estás usando instrumentos, ¿cómo estás eligiendo qué tipos de problemas se van a diseñar? ¿Cómo se conecta esto con las dificultades habituales del alumnado? Y es importante que aquí tú, por lo que yo te entendí, estás platicando con las maestras, pero no directamente con los estudiantes. Ajá. Entonces sí es importante que tú lo señales, no solo una generalización, sino que una cosa es lo que las maestras pueden estar viendo y otra cosa es lo que los estudiantes pueden estar sintiendo, ajá, en su propia experiencia. Bueno, entonces esta parte de como qué tipo de problemas contextualizados del álgebra planeas trabajar con ABP, no sé, ajá. ¿Y cómo vas a incorporar esta evaluación de los procesos algebraicos? Ajá, porque no se trata solamente de que platiques con la maestra, sino yo entiendo que tú ahí te involucrarías con el propio trabajo de los estudiantes, lo que hicieron después de algún ejercicio. No lo sé, ajá, pero es algo que no lo
no lo veo. Pero también aquí está esta parte que te decía de, no sé si más adelante, que creo que es la ruta más recomendable, vas a profundizar en esta intervención de la formación docente, ajá, donde este diseño y evaluación tiene que ver con la capacitación en ABP para docentes de matemáticas. Y hasta ahí yo creo que puedes delimitar y quedarte en esa parte. Pero hay como que atisbos de que también quieres hacer o acentuar este impacto en el aprendizaje eh, del álgebra. Y ahí tú tendrías que hacer cómo la intervención docente, que se basa en ABP, incide en el logro del aprendizaje de los alumnos en álgebra. Hasta ahorita yo veo que están como que esas dos, pero por tu presentación las veo desconectadas. Entonces, lo ideal sería platiques con tu DTT, también con tu profesor, para ver si se van a vincular desde ahorita que estás planteando hacer nuevas cosas, cómo las vas a ir vinculando, o bien desde ahorita empezar a decir, no, con los estudiantes por lo pronto no me meto y me voy a concentrar en la propuesta de formación de docentes. Y pues de mi parte sería todo. Muchas felicidades, Noé. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. De nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, Noé, por tu presentación y tu participación a esta mesa. Bueno, pues sigamos con nuestra próxima estudiante. Invito a Cintia Figueroa Ansúrez, quien presentará su trabajo titulado Metodología STEM en cálculo diferencial, modelado geométrico y uso de la inteligencia artificial como apoyo de aprendizaje. Cintia, adelante, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono, Cintia. Gracias. Buenas tardes. Nada. Les comparto mi pantalla. ¿Ya la podemos ver? Así es, Cintia. Muchas gracias. Pues gracias por hacerme partícipe de este 10º coloquio de investigación por parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Dirección de Investigación y Posgrado en la Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior en la Mesa de Enseñanza de Matemáticas y Metodologías STEM. Mi trabajo de maestría está titulada como Aplicar metodología STEM en el cálculo diferencial para fortalecer el aprendizaje mediante modelado geométrico e inteligencia artificial en el CETI 167. Yo soy la ingeniera Cintia Figueroa Ansúrez y el director que me acompaña es el DETAC Pavel David Ulises Avendaño López, con modalidad de artículo académico. La enseñanza del cálculo diferencial en CETI 167 presenta desafíos relacionados con el aprendizaje significativo, la integración de metodologías innovadoras y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y el modelado geométrico. Para partir de esta problemática, se realizó una encuesta diagnóstica estructurada donde detecté que para la asignatura de pensamiento matemático 3, los estudiantes tienen un rezago lógico-matemático, y en cuanto a la modalidad virtual, los estudiantes, en la modalidad virtual, las actividades de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia no tuvieron una retroalimentación efectiva. Además, podría sumar que las actitudes negativas hacia las matemáticas, por lo general por parte de los estudiantes, pues presentan una confusión en la parte de operaciones básicas que estos pueden llegar a presentar. Para la problemática, contrasté la imagen que estamos observando, donde muestran los resultados históricos de porcentajes obtenidos en México de la prueba PISA. Para el área de matemáticas observamos que para el 2018 los porcentajes fueron aproximadamente de 410
mientras que para el 2022 son de 395. Por lo tanto, pues concluyo que hay un rezago académico. Y para la justificación, en cuanto a pertinencia, afecta directamente la práctica cotidiana en el CETI 167. Y en el caso del vacío, la escasa aplicación conjunta STEM e IA, retomando la encuesta, nos arroja que aunque existen las TIC, pues no hay una aplicación efectiva. Para la relevancia, el conjunto de enseñanza-aprendizaje motiva a los estudiantes y fortalece competencias digitales. El objetivo general, aplicar metodología STEM en cálculo diferencial para fortalecer el aprendizaje mediante modelado geométrico e inteligencia artificial en CETI 167. Las preguntas específicas son: ¿cómo incide STEM en la comprensión del cálculo diferencial? ¿Qué aportes ofrece IA y GeoGebra en el aprendizaje matemático? ¿Cómo cambian las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas? Esto lo observé mediante el marco teórico, mi metodología, los resultados y las conclusiones. Aunado a esto, quiero retomar la cita de Rojas y Gras, donde nos menciona que el proceso que promueve el aprendizaje integrado e interdisciplinario de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como pilares para el desarrollo sostenible y el bienestar social, en STEM evolucionó hacia un movimiento educativo para preparar a los estudiantes ante los retos del siglo XXI. Los alumnos necesitan herramientas innovadoras como uso de IA para enfrentar un entorno digital y laboral cambiante. La investigación se desarrolló en 3 fases articuladas con un enfoque mixto, empezando por la parte diagnóstica, tomando como instrumento las encuestas y las entrevistas. Para la parte de la muestra, retomo estudiantes, padres y docentes del CETI 167, y para la parte del procedimiento se consideraron 6 semanas de aplicación y análisis. En cuanto a la implementación, retomé como estrategia metodología STEM y ABP, también intervención e integración de IA, en este caso fue MetaIA, y para el desarrollo metodológico retomé el modelo de las 5E. En cuanto a la evaluación, los criterios fueron de reducción del rezago y desarrollo de competencias STEM. La parte de instrumentos, retomé lo que son las rúbricas STEM y la educación framework, y para las evidencias se retomaron con los alumnos la parte de que realizaran maquetas, cálculos y presentaciones. De acuerdo a las evaluaciones que retomé dentro de la metodología de las 5E, se introdujo el problema de optimización del volumen de una caja de papel aplicando la segunda derivada para identificar máximos y mínimos, esto retomando la primera E. Para retomar la segunda E, los estudiantes manipularon modelos matemáticos y realizaron cálculos apoyados en videos explicativos y prompts de Meta y AI para comprender aplicaciones prácticas. Para la tercera E, consideré que se proporcionaran ejercicios de velocidad, aceleración, optimización de costos, áreas y volúmenes, y los estudiantes discutieron procedimientos y representaciones geométricas. Para la cuarta E, con apoyo de IA, diseñaron maquetas físicas que representaban los problemas matemáticos, integrando interpretación geométrica y exposición oral. Finalmente, para la 5E, se aplicó una rúbrica general basada en el GSA STEM, Education Framework, enfocada en habilidades de pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y alfabetización digital, más que la memorización de los conceptos. Aquí cabe destacar que la innovación pues consiste en integrar el uso de la inteligencia artificial, específicamente mediante los PROM, MetaIA, para apoyar la construcción de maquetas, explicación de procedimientos y la interpretación de sus resultados. De acuerdo a las evaluaciones cualitativas que se llevaron a cabo por la rúbrica STEM, los resultados que se muestran en esta gráfica de barras,
donde se evaluaron 18 equipos y cada equipo constaba de 6 integrantes. Podemos observar que está dividida en un nivel del 1 al 4, donde el nivel 1, que es el color rojo, corresponde a una competencia sin desarrollar, y el nivel 4, que está en color morado, corresponde a una competencia ejemplar. Podemos encontrar que entre los niveles más altos encontramos que 11, en cuanto al nivel 1, encontramos que 11 equipos no alcanzaron la competencia para la parte de conciencia social, y que también 11 equipos no alcanzaron la competencia en cuanto a la parte ética. 10 equipos no alcanzaron la competencia de liderazgo y 9 equipos no alcanzaron la competencia de persistencia, lo cual demuestra que pues sí hay una dificultad por parte de los alumnos para contextualizar. En cuanto a la parte 4, que está en color morado, dentro de los equipos que abarcaron o alcanzaron las competencias los más altos, fueron 7 equipos que alcanzaron la competencia en alfabetización digital y 5 equipos alcanzaron la competencia en cuanto a la resolución de problemas, por lo que podemos evidenciar que los alumnos logran ejecutar algoritmos e identificar soluciones, pero también presentan dificultades estructurales. La intervención produjo una mejora sostenida y aporta un protocolo replicable para la institución. También la intervención con IA y metodología de las 5 Es produjo una mejora sostenida en competencias STEM, especialmente en pensamiento crítico, creatividad y alfabetización digital. También se generó un protocolo replicable que transforma el aula en un espacio sociocientífico y vinculado al cálculo diferencial con proyectos de impacto social y tecnológico, y el estudio confirma que aplicar STEM en cálculo diferencial fortalece el aprendizaje y ofrece un modelo innovador para disminuir el rezago en la educación media superior. Para las limitaciones que puede encontrar dentro del alcance temporal, se realizó en un semestre académico, lo que restringe la observación de efectos a largo plazo. También encontré que el alcance muestral se centró en un grupo específico del CETI 167, lo que limita la generalización. En cuanto al contexto, el periodo de transición se volvió normativo y con condiciones particulares de pandemia. Y para los aspectos no abordados, no se profundizó en la dimensión de equidad de género ni en la comparación con otros niveles educativos. Por lo que para líneas futuras se podría extender el modelo a otros planteles y niveles educativos para validar su replicidad o replicabilidad. También analizar el impacto de la intervención en competencias socioemocionales y en la equidad de género STEM. También se podría evaluar longitudinalmente si las competencias STEM se mantienen después de concluir el curso, y se podría explorar la integración de proyectos con impacto social. Como ejemplo, se podría abordar la parte de sostenibilidad, recursos comunitarios, y que estos pues tengan una extensión en cuanto a la parte del cálculo diferencial. Bueno, una de las bibliografías que yo retomé, bueno, aquí se las muestro, y no me queda más que agradecer por su atención y quedo en espera de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Muchas gracias por tu presentación. Vamos con tu ronda de retroalimentación. Voy a comenzar con el doctor Julio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, Cintia. Es un gusto escucharte y que nos cuentes lo que has estado haciendo con el trabajo. Yo me voy a enfocar, bueno, antes que nada, y también esa rato se me pasaba, ¿no? Felicitarles, aunque ya pasó, pero también felicitar a Noé por el trabajo presentado, los avances compartidos. Igual, felicitarte a ti, Cintia, por lo que has ido avanzando. Tienes un trabajo ya bastante avanzado. Y en ese sentido, la verdad es que hay que reconocerlo porque, bueno, cierran este último semestre que ustedes tienen con avances significativos, ¿no?
Dicho eso, yo me enfocaría específicamente en como sugerencia, observación, que en lo correspondiente a la metodología, que bueno, obviamente por la cuestión que tú estás trabajando son cuestiones que ya están desarrolladas, pero podría en su momento hacerse como esa anotación, ese apartadito quizás o esa nota, donde pudieras hacer un poco más específico para quien está leyéndote lo relativo a la parte metodológica. No porque esté mal planteada, sino porque creo yo que justo por las características que tiene el trabajo y que tú ahorita comentaste, pero también que he tenido la oportunidad de verlo en otros espacios, creo yo que sí se requiere de forma importante o de forma interesante que sí seas más detallada en cuanto a las cuestiones de por qué tomaste ciertas decisiones, por qué no otras, por qué esas características, sobre todo por el tipo de metodología que tú estás trabajando. Y eso le daría mucho más solidez de la que ya tiene el trabajo, los avances sostenidos que tú tienes, y permitiría en ese sentido, pues, darle ese seguimiento a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, sería complementarlo con eso que yo te estoy mencionando. Digo, no necesariamente tienes que modificar todo lo que estás haciendo por el tipo de forma de titulación, pero sí reforzar esa parte como para quien te lee pueda aclarar ciertos detalles, ¿no? Sobre todo por el uso del manejo de datos que haces, cómo lo presentas y ese tipo de cuestiones que creo que valdría la pena bastante poder precisar más o detallar más, ¿no? Entonces, bueno, yo me limitaría a eso. Otros comentarios, pues están por ahí en otros espacios que tenemos. Y entonces, bueno, nuevamente felicitarles por lo que han trabajado y cómo han ido avanzando. Es mi comentario hasta ahí. Gracias, doctor Julio. Así es, muchísimas gracias, doctor Julio, por estos comentarios. Escucharemos ahora al doctor Jorge. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas felicidades, Cintia. También te voy a hacer comentarios a partir de lo que leí, y hay partes donde pues ya ahora me queda un poco más claro, ¿no? Algunas cosas. De todas maneras son cosas que yo te sugiero para tu trabajo terminar, que no se te pasen. Entonces, me faltó un poquito más de saber el tipo de diseño que estás usando. Dices que es un enfoque cuantitativo, descriptivo y aplicado. Ajá. Pero de repente no sé si tiene este componente de intervención pedagógica. Ajá. Parece que estás usando un instrumento y a partir de ese instrumento estás evaluando. Ajá. No sé si es otro tipo de instrumento, más, digo, de diseño más cuasi experimental, y tiene que ver con lo que te decía el doctor Julio, de aclarar un poquito más, ¿no? Ahorita ya comentaste que fue, me parece que un grupo, pero igual no sabía yo, qué programas se analizan, cuántos participantes están, me refiero a estudiantes, y ahorita que hablas de la comparación, si se va a comparar entonces como que la misma asignatura en diferentes planteles. Bueno, yo veo también tus objetivos, bien, tampoco veo vi las preguntas. Ahí tienes un trabajo importante, no solo de la metodología o competencias STEM, sino también lo de la inteligencia artificial. Ajá. Te lo comparto porque eso es algo que ahorita se está discutiendo mucho y que si lo quieres publicar, encontrarías lugares para hacerlo. De lo que a mí me interesaría para que tú pudieras publicar esto allá es cómo regulaste el uso de la inteligencia artificial, cuáles son las competencias que pretendías promover con ellas. Ahorita nos explicaste más o menos en forma general las 5E, eso me parece padre, no sé si estas estén estandarizadas, supongo que en forma general sí, y tú vas haciendo las particularidades dependiendo de la clase particular, pero ahí también, ¿en qué momento y para qué? ¿Cuál es este uso que está teniendo la IA? Si es una herramienta de apoyo,
si van a tener oportunidades los estudiantes de reflexionar. Por ahí pones que ellos platican, pero platican, no sé si ya se usó o no se usó, o dónde específicamente dentro de esta ruta se está usando la IA. También, no sé qué tan relevante o no, dependiendo de cómo lo incorpores, pero hay quien... este tipo de prompts, para el caso que tú dices que es un protocolo replicable, si lo entendí bien, pues serían muy importantes, ¿no? Porque una cosa es hacerlo, usar ese prompt en una cuenta gratuita que en una cuenta donde hay una suscripción. Ajá. Entonces, también ese tipo de cosas serían importantes. ¿Cómo vas a proteger? Y esto es algo que se está discutiendo mucho. ¿Cómo le hiciste para ver que los estudiantes lo hagan por sí mismos? ¿Qué cosas sí están haciendo por sí mismos? ¿Y de qué manera esto tú rindes cuentas de que fue derivado del trabajo de ellos y no algo que la propia IA les dio? Bueno, entonces estas consignas y delimitar en qué partes debían ser usadas la IA. Si tú resuelves esa parte, pues tu trabajo puede publicarse ahorita que tiene ese elemento, ajá, más fácil que muchos otros trabajos, aunque sean igual relevantes, ¿no? Pero este es uno de los que llama mucho la atención. Ya, estos ya los dijiste. No estoy seguro esto si usaste estadísticas, ¿cuál usaste? Ajá. Entonces, que más adelante en tu trabajo sí seas explícita con eso. Y es importante también, porque por ahí está, o por lo menos lo leí en tu trabajo, ahorita no hay tanto peso entre este currículo oficial y la práctica real. Ajá. Por una parte, igual, yo noto que te puede llevar mucho trabajo profundizar en este análisis curricular comparado, porque lo estás señalando con políticas internacionales, pero ¿por qué unas y no otras? Ajá. ¿Y qué es lo que estás específicamente comparando? Y efectivamente, al analizar eso, ¿cuál es la relevancia o los estudios que hay de las prácticas reales allá y acá? Checa que nada más hacer eso puede ser un solo trabajo, o sea, de investigación por sí solo. Si lo reduces y dices, no, nada más me centro en México y así, lo que me interesa es esto de la intervención en el aula, no hay problema. Pero sí sería importante que lo fueras delimitando, sobre todo ahorita estoy oyendo que están en último semestre, entonces, pues que lo platiquen bien, que no te vaya a hacer falta en algún rubro y te concentres más bien para cerrar en donde estés más fuerte, ¿no? Y que ahorita lo que nos presentas, yo lo veo que está más en esta otra ruta, que es de lo que comentas, que tiene que ver con esta intervención en el aula. Ajá. En este proyecto del cálculo diferencial con un protocolo replicable, y que con eso cierres, y que si el otro no está aún terminado, pues ya no lo termines. Pero ya tú lo decides. Ajá, no vaya a ser que, ay, ¿quién te dijo eso? No, ya tú decides que qué puede ser más importante, ¿no? Pero yo veo que hay un mayor peso en esta ruta de la intervención en el aula. Si todavía lo sigues pensando en que estén los dos fuertemente consolidados, pues entonces sí, a mí me falta mucho ahorita en la presentación de la primera ruta de este análisis curricular. Ajá. Y si tuvieras que elegir, bueno, no, si tuvieras, mi sugerencia sería, si tuvieras que decidir, dale mayor peso a cuál es este papel de la IA. Ajá. Que tú estás, que estás incorporando. Ajá. Pero bueno, eso ya es decisión tuya. Y pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias y muchas felicidades, Cintia. Gracias, doctor Jorge. Así es, gracias, doctor. Y de nueva cuenta, muchas gracias a ti, Cintia, por tu participación en esta mesa.
Vamos a continuar con nuestro programa y con nuestro siguiente estudiante. Ella es Dulce Marisol Mesa Serrano, quien va a presentar su trabajo titulado Alternativa metodológica para la planificación basada en investigación de operaciones en el IESPA. Dulce, adelante, te escuchamos. Mucho éxito con tu presentación. Buenas tardes. No sé si ahí ya pueden ver mi presentación. Así es, ya la estamos viendo. Okay. Bueno, buenas tardes los miembros del comité evaluador, profesores y colegas maestrantes. Es un honor presentarme ante ustedes. Mi nombre es Dulce Marisol Mesa Serrano, maestrante de la Maestría en Innovación Docente Innovadora en Enseñanza Media Superior de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Comparezco ante este coloquio para exponer los avances de mi trabajo terminal, titulado Análisis de la programación de horarios académicos en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Problemática detectada en la generación 73 y 74 del 2024. Este proyecto se desarrolló bajo la modalidad de informe académico, por experiencia profesional, contando con la valiosa guía de mi directora de trabajo terminal, la doctora Luz Paula Acosta, y la integrante del comité, la maestra Alma Isela Maya II. Ambas, a pesar del tiempo tan ajustado y de la ausencia de uno de los miembros de mi comité, me han brindado un apoyo fundamental para la replanteación de este trabajo. Y siguiendo el consejo de las mismas, expongo el día de hoy esta reimplantación para que sea más viable y específico, adaptado a lo que me solicitan. Todo esto, por supuesto, integrando las herramientas y conocimientos que las UCAS me proporcionaron para llevar este proyecto a una exitosa culminación profesional. La presente investigación tiene como escenario el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, IESPA, el cual es un órgano encargado de la capacitación inicial y continua del personal policial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Cabe destacar que la Policía Auxiliar es una corporación de seguridad pública, formalizada directamente en el Decreto Presidencial el 21 de febrero de 1941. Actualmente cuenta con un estado de fuerza que supera los 25,000 elementos que brindan un servicio tanto de servicio público como de servicio privado. El IESPA no funciona bajo un esquema de internado como algunas otras estancias capacitadoras, sino de actividad de entrada por salida. Pese a ello, representa una inversión estratégica fundamental para el Estado en infraestructura, alimentación, personal docente y recursos administrativos. Su proceso están normados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde el año 2018 cuenta con una certificación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias del Orden Público, CALEA. Adicionalmente, el claustro opera bajo estándares de competencias laboral de conocer. Como docente evaluador activa en dicha institución desde el año 2022, he impartido asignaturas como perspectiva de género, derechos humanos, atención a víctimas, entre otros, lo cual me permitió vivir y observar de primera mano la dinámica operativa del instituto. El problema central identificado radica en las dificultades materiales, técnicas humanas y afectan la correcta elaboración de los horarios académicos, lo cual se constató en los ciclos de las generaciones 73 y 74 del año 2024. Tradicionalmente, el School Timeline o asignación de horarios académicos en el IESPA se realiza mediante operaciones empíricas y manuales. Esta falta de automatización e integración de bases de datos generan inconsistencias predeterminadas, modificaciones frecuentes de última hora, reasignación imprevista de grupos, duplicidad de funciones y cambios repentinos de aulas. Las afectaciones de esta problemática son multidimensionales.
en la dimensión humana y administrativa, genera incomunicación interdepartamental, resistencia al cambio y severos retrasos. En el claustro docente, la reasignación con escasos márgenes de anticipación merma el tiempo óptimo para la presentación dinámica, el diseño de evaluaciones y, lo más crítico, se presenta en la dimensión estudiantil. Los cadetes experimentan una ruptura en la secuencia pedagógica y variaciones de los principios de organización y disciplina, y una percepción de desorganización institucional, siendo los cadetes el futuro contacto de la seguridad con la ciudadanía. Cualquier desviación de su calidad formativa imparte directamente en los niveles de aprendizaje de saberes y la disciplina institucional necesaria para un servidor público. Para guiar este análisis se formuló el siguiente pregunta de investigación: ¿cómo inciden las dificultades humanas, técnicas y materiales identificadas durante el proceso de conformación de horarios académicos en el IESPA, y de qué manera el análisis de la experiencia profesional y el uso de herramientas tecnológicas puede proporcionar la solución a la problemática de incumplimiento de cargas horarias y cambios de aulas? Para responder, se trazó como objetivo general el analizar la programación de los horarios académicos del IESPA mediante el diagnóstico de sus disfuncionalidades materiales, técnicas, humanas en los ciclos de las generaciones 73 y 74 del 2024, con el propósito de evidenciar las experiencias que dificultan la enseñanza y el aprendizaje significativo, visibilizando la necesidad de asimilar estrategias de innovación organizacional y herramientas tecnológicas para optimizar los recursos disponibles. De este se desprenden 3 objetivos específicos. El número 1 es documentar la planificación de horarios en las generaciones 73 y 74 a través de la sistematización de experiencia profesional y revisión del procedimiento del IESPA. 2. Analizar la disfuncionalidad, impactos negativos y el área de oportunidad en dicha planificación, considerando factores materiales, técnicos y humanos. Y el tercero, exponer la experiencia profesional en la docencia respecto a problemas de sobrecargas, deficiencia en distribuciones y variaciones en las aulas. En el marco teórico se sustenta esta información académico abordando el problema en 3 ejes. El primer eje, respecto a la formación policial. Autores como Simarco, 2009, explica que en la instrucción inicial, en un proceso crítico de transformación de identidad y organización, donde el orden debe ser coherente e institucional, son indispensables para consolidar la disciplina y los valores de los elementos. Asimismo, Mandujano y Montoya, 2023, sostiene que la permanencia y profesionalización policial depende del proceso formativo sostenible. Por lo tanto, cualquier indeficiencia administrativa representa un menoscabo a los recursos públicos invertidos estratégicamente en estos nuevos servidores públicos. El segundo punto, desde la perspectiva de la gestión y la innovación educativa, Fuyan 2016 argumenta la innovación no consiste únicamente en añadir herramientas tecnológicas, sino en lograr una transformación sistemática que modifique la cultura organizacional y las estructuras administrativas, que sostiene el aprendizaje complementando esto. Murillo y García 2020 afirman que la calidad de una institución radica en su capacidad global para generar entornos institucionales, estándares que proporcionen el desarrollo de la comunidad. Finalmente, la dimensión técnica se fusiona con la investigación de operaciones. Ramos, 2010, la define como una aplicación de métodos científicos mediante modelos matemáticos para optimizar decisiones en organizaciones complejas, equilibrando detalles de la realidad con la facilidad técnica. Dentro de esta disciplina, Urban Rimero 2007 cataloga la planificación de horarios académicos como el problema clásico de educación time-eating, el cual consiste en asignación de cursos docentes y aulas, respetando restricciones duras, el hard constraint, y lo que son las restricciones blandas, el soft
Contrail. La literatura especializada a través de los autores como Ramos Romero, Mendoza Rodríguez y Vivanco Benavides 2018 coinciden contundentemente en que el uso sistemático de información disminuye sustancialmente errores derivados de la planeación empírica y manual. El desarrollo de este análisis permitió constatar que la elaboración de horarios académicos en el IESPA a través de 5 fases secuenciales teóricas: revisión de planes de estudio, análisis de la matrícula, asignación de la plantilla docente por perfil, distribución de la infraestructura física y la integración de bloques de horarios. Sin embargo, la disfuncionalidad ocurre al ejecutar de manera manual este proceso híbrido administrativo pedagógico. A través de la resignificación de mi práctica profesional se logró desplazar la visión tradicional de la conformación de horarios es una tarea meramente rutinaria o un simple llenado de calendarios. La elaboración de horarios es una función de carácter completamente estratégica. Para solucionar el núcleo del problema sin generar fricciones institucionales, se identifica las áreas de oportunidad mediante la propuesta de asimilación de herramientas tecnológicas comerciales ya existentes en el mercado. Específicamente se utilizó y se analizó AS Horarios y FED, Frame Timing Software. Estas plataformas digitales permiten sistematizar las bases de los docentes y las aulas, automatizar la asignación y evaluar restricciones complejas. Para concluir esta participación, es posible afirmar que la falla en la programación de los horarios académicos de la generación 73 y 74 del 2024 evidenciaron dificultades estructurales que transgredieron en el ámbito de los escritorios administrativos e impactaron directamente en la calidad pedagógica dentro de las aulas del IESPA. La falta de herramientas tecnológicas automatizadas, crónicas de errores humanos y la limitación de la capacidad de anticipación de la institución. La principal aportación de este informe académico, por experiencia profesional, no es solo visibilizar un problema históricamente normalizado a la cotidianidad institucional, sino transformarlo en conocimientos organizacionales y proponer alternativas variables de innovación en la gestión. La incorporación de software especializados como ASC Horarios y FED surgen como una alternativa técnica factible para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la corporación, innovar en la administración escolar y dignificar el tiempo de enseñanza-aprendizaje en las vías fundamentales para robustecer la experiencia educativa en el instituto y, por ende, fortalecer las competencias de los futuros servidores públicos, que van a ser los encargados de brindar la atención directamente a los ciudadanos. Con esto concluyo lo que es mi participación. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias por participar. Vamos con la retroalimentación. Comenzamos en primer lugar con el doctor Julio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Creo que ahora sí puedo poner la cámara y no me trabo. Si no, me dicen. Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo. La verdad es que ya habíamos tenido la oportunidad de comentarlo, tanto bueno, en otros espacios, pero también por escrito. Y la verdad es que es un trabajo bastante interesante, ¿no? Yo le había comentado que no es como tan común que se trabaje desde una mirada educativa este tipo de situaciones, aunque obviamente sí es un espacio educativo, ¿no? De aprendizaje. Entonces, no suele como tenerse esa claridad y ese planteamiento y no suele como dársele esa fundamentación. En ese sentido, justo un comentario, mi observación muy específica es que ya tú la fuiste retomando también posteriormente, tiene que ver con la recuperación de tu propia experiencia profesional, ¿no? Sobre todo porque, bueno, son muchos años en ese espacio. Y entonces yo creo que justo esa riqueza
que hay de experiencia, tantos años en esos tipos de espacios, el trabajo que se tiene, lo que se ha visto, lo que se conoce, es un punto de partida fundamental para precisamente crear o llevar a cabo una reflexión específica sobre la propia práctica, ¿no? Porque justo permite mucho esto, ¿no? Entonces yo, como sugerencia que tengo ahí es justamente no dejar de lado esa parte personal. Muchas veces en investigación, en trabajos de intervención, a veces suele haber como cierta resistencia, vamos a llamarle así, a retomar esa parte de la reflexividad de quien está haciendo un trabajo, pero en este tipo de trabajos de titulación como el que tú estás optando, creo que sí es incluso un aspecto necesario y fundamental, ¿no? Entonces, mantener tu voz, no dejarla de lado, ocuparla como punto de partida para analizar lo que estás tú presentando y justo fortalecer lo que ya tienes hecho a partir de esta recuperación del trabajo que tú has realizado y las experiencias, ¿no? Y a partir de ahí también resaltar qué ha cambiado de tu trabajo, qué es lo que se ha mantenido, cómo esa experiencia se vincula con los aportes teóricos que estás retomando y con, por supuesto, el programa de maestría en el que estás, y a partir de eso, cómo vas incidiendo tú en el trabajo que estás teniendo y que estás realizando, ¿no? Y eso creo que es un aporte muy interesante y muy necesario, sobre todo en los espacios como estos, en los que usualmente no se le suele dar esa importancia de fundamentación al trabajo que se hace y que tú sí lo estás haciendo, ¿no? Lo cual es bastante valioso. Entonces, bueno, en mi comentario muy particular es ese. Nuevamente, felicitaciones también por el trabajo presentado, por los avances, por la constancia y bueno, por estar ya en estas instancias, afinando ya este proyecto personal y profesional. Muchas gracias. Mi comentario es ese. Gracias, doctor. Gracias por su acertado comentario. Vamos ahora con la retroalimentación del doctor Jorge. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, Marisol, muchas felicidades por tu trabajo. A mí me da gusto también que propongas algo así, sobre todo a la policía. Aquí en nuestro país hay muchos reclamos, ajá, y es casi generalizado, no sé bien por qué, pero esta parte de incidir precisamente en la formación, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Y sobre todo delimitar qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede, y tu trabajo se sienta muy bien ahí. Yo ubico tu propuesta como un enfoque cualitativo documental orientado a esta mejora de la práctica, pero que a su vez se apoya en modelos y herramientas. No sé bien de dónde son, si son de organizaciones o propios de ahí del cuerpo policial, no lo sé. Pero bueno, lo que quiero comentarte es que tú hablas de esta resignificación de la práctica profesional. Evidentemente creo que sí es, pero creo que falta esta explicación de cómo es que lo estás abordando. Ajá. Yo ahorita te comentaba uno de cómo yo lo estoy viendo, como un enfoque cualitativo documental, pero no estoy seguro si así lo veas. Tú podrías describir eh, este diseño de investigación como tú quieras, pero siempre puede ser más importante poderte referir a ciertas orientaciones de diseño de las que hay en la literatura, ajá, aun cuando el tuyo sea muy, muy diferente, que no creo. O sea, sí podrías encontrar uno donde, como este que te comenté, que te podría decir mejor qué tipo de datos estás usando, o sea, que te dé también claridad a ti y una organización con respecto a esta metodología que estás abordando y por supuesto que sea más claro para el lector. Que esto querría decir cuáles son estos documentos institucionales, las experiencias de las generaciones o estas normativas internas, cómo los vas a, bueno, cuáles son estos datos, cómo los seleccionaste, cómo los vas a analizar. Ajá. Eh, eso es algo que desde mi punto de vista debes considerar incorporar en tu trabajo terminal, en tu trabajo más extenso.
También yo veo tus objetivos, no estoy seguro que nadie tiene preguntas, ya no me acuerdo. Pero sí, tú sí pusiste, ya no me acuerdo por qué aquí puse que no hay preguntas. A ver. No, en tu trabajo no están, pero en tu presentación sí. Ajá. Bueno, por eso ahí estaba. También que describas un poquito más qué es este modelo de timetabling que estás usando. Ajá. Cómo se conectan con las teorías, no sé si son de gestión organizacional y práctica educativa, tú estás en ambos campos, pero también que pudieras decirle al lector qué es. También, ¿cuál sería esta función objetivo que tienes? Y no estoy seguro qué tanto estas restricciones puedan ser también, bueno, no estoy seguro, sí las tienes, pero que puedan ser diferenciadas. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos administrativos que sí o sí se tienen que hacer, que no tienen que fallar? Tú ahorita mostrabas una ruta, entonces no estoy seguro. Ahí creo que puede ser eso, pero también cuáles son estos recursos que tiene las instituciones de seguridad, si el que tú tienes es único o es un modelo que está en todo el país. Eso también como que a mí me queda la duda. Ajá. No sé si tienen, porque como dices que hay varias fallas, no sé específicamente qué es lo que sí debía pasar. Ajá. Como para decir, aquí en este ejemplo, esto afectó de esta manera. Por ejemplo, los cadetes tienen turnos, esto está diseñado para un turno y de repente se les está solicitando hacer otra cosa en ese turno que están, se salen de las horas de trabajo, son cosas que yo no sé. Ajá. Los docentes tienen de por sí capacitación, no tienen nada. ¿Cómo se eligen a los docentes que están ahí? ¿Cómo es que llegan? ¿Se forman? ¿No se forman? No estoy seguro si nada de eso exista. Pero también eso es algo que también a mí me gustaría saber de tu trabajo. Y también cuando nos hablas de estas normativas, yo entiendo que tú ya como que llegaste a unas, pero no sé de qué tratan bien estos marcos de la gestión educativa y de la formación policial. Eh, ¿Cómo es que es importante la enseñanza de derechos humanos y la perspectiva de género, por ejemplo? Ajá. ¿Desde cuándo? Porque yo entiendo que estos son temas relevantes de este siglo, pero no sé antes qué era. Ajá, cómo se trabajaba. Tú hablas de estas dos generaciones, pero no sé si estas dos generaciones sean las más actuales. No creo que sean de los años, ¿verdad? 73 y estas. Y a partir de cuándo empiezan a haber cambios, por ejemplo. Ajá. eh, hay muchas cosas que yo no sé de cómo está la organización, a pesar de que tienes datos y nos presentas, hay muchos datos que no tengo. Otra de las cosas que te pueden ayudar para cuando hagas tu trabajo más extenso o ya lo estés desarrollando, es esto que dices de los resultados preliminares. Se refiere, no sé si esta es más bien es algo como lo que te comentaba, estás haciendo tú un trabajo que no necesariamente se adecua a un protocolo cuantitativo, por ejemplo, tradicional. Entonces tú estás más como que en estos hallazgos de análisis reflexivos, donde está involucrada tu propia práctica, tu propia experiencia, eso es lo que estoy entendiendo. Entonces haces las dos cosas, revisas o analizas la literatura y lo contrastas con lo que es tu práctica real sin comprometerte a hacer cambios en esa práctica. Eso es como lo estoy entendiendo, ¿eh? Mm, En tu caso, no tendrías que abordar nada de resultados de implementación. Esa puede ser una de las cosas que este otro título puede confundir un poquito. Entonces,
lo que tienes como resultados preliminares es más bien este análisis del sistema actual, y esta simulación teórica, dependiendo de cómo estás haciendo todo este análisis, ajá, que todavía no sé bien cuáles son estos documentos, cuál es esta ruta analítica, por qué decidiste esto y no otro para hacer esos análisis, por ejemplo, cómo sistematizas la información de tu práctica docente, usas bitácoras, tienes experiencias del aula, de repente son puros recuerdos que estás teniendo, te estás proponiendo ahora observar sistemáticamente, son cosas que no sé, pero que te comento, ayudaría mucho que te fueras centrando en alguna tradición de investigación documental orientada a estas organizaciones para que pudieras darle al lector este tipo de ideas de forma un poco más articuladas. Ajá. Bueno, todo eso no estoy seguro cómo está. Este, fuentes de datos, procedimiento, donde explicites qué revisas en cada fase, cómo organizas esa información, estás usando matrices, tablas, diagramas, qué productos esperas por cada una de estas fases. Ajá. Y ya, en general, yo veo aquí que puedes profundizar en este modelo de investigación de organizacional, le voy a llamar así, a través de esta indagación documental reflexiva, también le voy a llamar así, porque no estoy seguro cómo, cómo la llames, pero una de las cosas que te puede ayudar mucho a ti y a tu organización, si es que es tu decisión, es que empieces a considerar este análisis y reflexión con la que vas a terminar tu trabajo, de manera que ponga los cimientos para una fase posterior, aunque tú no la lleves a cabo. Que puede ser que alguien más en tu institución o alguien más en otro lugar pueda retomar y pueda implementar esta alternativa, aunque en términos más de supuestos teóricos, que tú sí vas a sugerir. Eso es lo que estoy entendiendo. Ajá. Entonces, eso es lo que le va a dar también valor a tu trabajo, utilidad práctica en tu organización o para otra persona que esté interesada en este tema, aun cuando tu investigación se termine mucho antes. Y también cómo todo esto se conecta con los aspectos formativos que nos preocupan a muchos ciudadanos, con la cuestión de los derechos humanos, la perspectiva de género, la ética, ajá, porque mucho de eso puede ser cuestionado, pero si en la propia formación hay problemas, es una formación de poquito, de dos meses, algo así, ¿te entendí? Y donde no se cubre por completo, donde los temas son el ahí se va, donde ellos mismos pueden decir, no, pues dale chance, o sea, no estuvieron, hazlo más sencillito, hazlo así, pero esto tiene implicaciones para el ejercicio profesional, ajá. Entonces, de repente ahí que no se pase estos temas, le voy a decir así, centrales, cívicos, que debieran tener todo el personal, ¿no? Todos los cuerpos de seguridad. Y eso sería todo de mi parte. A ver si no te hice bolas, ¿eh? Pero también tiene que ver con que me faltó esta estructura un poco más clara sobre esta metodología, pero que está bien por lo que yo entendí cómo lo estás haciendo. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctor, por sus valiosas observaciones. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Dulce, por tu presentación. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, vamos con nuestra última estudiante. Invitamos a Ivette Selene Quintana Nogueda, quien va a presentar su trabajo titulado Estrategias de aprendizaje para el dominio de matemáticas en estudiantes de educación media superior, el caso CCH. Ivette, adelante, te escuchamos y mucho éxito en tu presentación. Gracias. Ay, ¿cómo la pongo? ¿Sí la pueden ver?
ahí ya estamos viendo tu presentación. Entonces, le voy a dar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Quintana. A continuación les voy a presentar prácticamente el estado del arte de mi investigación que se llama Estrategias de aprendizaje para el dominio de matemáticas en estudiantes de educación media superior, el caso de SSH. Pretendo titularme por modalidad de artículo académico y mi directora es María Eugenia Rodríguez Paz. Bueno, básicamente se han hecho pruebas de PISA y Planea y en ambas pruebas ha coincidido la necesidad de investigar la ocurrencia del bajo rendimiento académico en la materia de matemáticas. En la PISA 2022, solo el 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel 2 de competencia en matemáticas, una cifra inferior al promedio de la OCDE. Respecto a Planea, que se realiza al final del año en educación media superior, 79.39% de los estudiantes alcanzó el nivel 1. En segundo nivel, el 14.88, en tercero 3.88 y en el nivel 4, 1.86. Por ello, es necesario que investiguemos cuáles son los métodos de aprendizaje que más utilizan los estudiantes y cuál es su percepción sobre la importancia de esta materia en la vida diaria y en el desarrollo científico y tecnológico. Este dominio insuficiente de los aprendizajes clave evaluados implica la carencia en los conocimientos y habilidades fundamentales de matemáticas, lo que dificulta también la adquisición de aprendizajes más complejos. El objetivo general de mi trabajo consiste en identificar las estrategias de aprendizaje más significativas reconocidas por las y los estudiantes que inciden en su rendimiento en la materia de matemáticas en el CCH durante el ciclo escolar 2026. Como objetivo específico, analizar las estrategias de aprendizaje que detonan y mejoran el rendimiento académico de las y los estudiantes. Y mi hipótesis es que la aplicación de estrategias de aprendizajes metacognitivas como la planificación, evaluación, control y autorregulación producen una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de CCH. De hecho, el nivel de educación media superior es bastante complejo porque los estudiantes se encuentran ante una mayor carga académica y también a la toma de decisiones vocacionales, como el desarrollo de su autonomía y la adaptación a nuevas enseñanzas. En este contexto, conocer las estrategias de aprendizaje que utilizan nos ayudarán nos ayudarán a investigar y comprender cómo aprenden y nos permitirá diseñar intervenciones pedagógicas más personalizadas. Además, contribuye a las prácticas docentes y nos ofrece una evidencia empírica sobre qué enfoques favorecen un aprendizaje significativo. Respecto al estado del arte que encontré, utilicé búsquedas. Búsquedas en Redalic, en Cicielo y en otras páginas de investigación. Para ello, me enfoqué en todos aquellos estudios realizados desde 2018 hasta 2024. Para ello encontré un estudio de Chávez Arias enfocado en análisis en la materia de
estrategias en la asignatura Análisis Matemáticos 2, y este estudio fue desarrollado en Ecuador, cuyo objetivo era determinar las estrategias de aprendizaje que inciden en el rendimiento académico. La población fue de 82 estudiantes y para ello se usó un método no experimental con enfoque cuantitativo, cualitativo, correlacional. En su estudio, Chávez y Arias encontraron que solo 4 estrategias mostraron un impacto significativo en el rendimiento académico, como son la planeación, el control y la autorregulación, el aprendizaje con compañeros y la interacción social y manejo de recursos para usar la información adquirida. Encontraron que la planificación fue la única estrategia ausente en estudiantes de bajo rendimiento. Por su parte, Butrón Zamora algo que olvidé. Chávez Arias utilizó para evaluar las estrategias de aprendizaje el cuestionario CBAPEU. Por su parte, Butrón y Zamora, en su investigación Características en estrategias de aprendizaje en matemáticas por alumnos mexicanos de bachillerato, realizaron un estudio en el plantel 10 del estado de Tlaxcala. En este caso, la muestra fue de 154 estudiantes y usaron el cuestionario LIS, que al igual que CBAPEU, está medido en escalas de tipo Likert. En este encontraron como estrategias significativas las de organización, elaboración, repetición, control metacognitivo, regulación metacognitiva y aprendizaje entre pares. Y adicional a ello, encontraron que conforme aumenta el avance escolar de los adolescentes, también aumenta el aprendizaje, el uso de estrategias. Por su parte, Ernest hizo una investigación documental y su estudio se llamó Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico, revisión sistemática en estudiantes del nivel secundario y universitario. Él abordó las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico y encontró que existe una asociación entre el uso de estrategias el uso de estrategias de aprendizaje mejora los resultados académicos. Destacó la importancia de las estrategias metacognitivas para un mejor desempeño en matemáticas, ciencia y lenguaje. Reconoció la influencia de múltiples factores como el rendimiento académico. Y Cantón realizó una investigación documental de enfoque cualitativo. En este caso, identificó las estrategias de gestión, control, procesamiento, apoyo y señalización. Señala que el uso de estas estrategias favorece la comprensión matemática, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el razonamiento lógico. Además, recomienda el uso de tecnologías educativas y la atención a necesidades individuales. Esto es respecto a estrategias de aprendizaje. Respecto al estado del arte en cuanto a TICs, en la investigación de Rosero en 2018, él hizo una investigación cualitativa desde los paradigmas de la fenomenología interpretativa y la innovación tecnológica. Encontró que las TICs permiten avanzar en el pensamiento lógico-matemático mediante la comunicación entre compañeros y los ambientes virtuales. Y que los ambientes virtuales benefician las interacciones cognitivas con predominio de pensamiento crítico. Por su parte, Moreira Sánchez también corrobora que el uso de TIC aporta en el logro del aprendizaje significativo. Y Olmedo y Sánchez en 2019 reconocen que a pesar de la gran variedad de tecnologías que captan y mantienen la atención del alumnado,
no existe un análisis sobre los efectos de las TICs en el aprendizaje significativo. Considera importante realizar un estudio para evaluar el impacto que tienen estas estrategias en el aprendizaje del alumnado. Mi propuesta metodológica para valorar el efecto de las estrategias de aprendizaje en el promedio de matemáticas está basado en una muestra a conveniencia de 150 estudiantes mediante la aplicación de un cuestionario sociodemográfico que incluirá variables como tipo de hogar, espacios en el hogar para poder estudiar, si participan en coloquios, si participan en actividades académicas, también si tienen el apoyo de sus padres al estudiar, entre otros recursos, entre otras preguntas. Y también pretendo aplicar el cuestionario CBPAO acotado, tomando un diseño con enfoque cuantitativo y utilizando Google Forms para recibir las respuestas de los estudiantes para así hacer un procesamiento con el programa R y de acuerdo a toda esa colección de datos, pretendo hacer una tipología de estrategias metacognitivas, ya sea por clases latentes, análisis de componentes principales o clúster. La evaluación va a consistir en la aplicación de estrategias metacognitivas en el aula, el uso de TIC para medir el impacto de la tipología de estrategias metacognitivas en el promedio al inicio y al final del curso, y valorar también, puede ser un modelo bayesiano, el efecto de las TICs en el promedio en matemáticas y de las estrategias metacognitivas. Este estudio tiene ciertas limitaciones, porque no es una muestra significativa. Y bueno, finalmente pretendo crear un cuestionario de estrategias más corto para uso escolar. Es todo, muchas gracias por su atención y quedo en espera de retroalimentación y sus comentarios. Gracias, Ivette, gracias por compartirnos tu investigación. Vamos a dar paso a la retroalimentación. Le cedemos en primer lugar la voz al doctor Julio. Adelante, doctor, por favor, lo escuchamos. Sí, hola, buenas tardes, Ivette. Un gusto también volver a saludarte y encontrarnos. Pues para no ser redundante en cuestiones que hemos tenido la oportunidad de platicar en otros espacios, primero felicitarte también por el trabajo realizado, los avances obtenidos. Da cuenta de la progresión que se ha tenido en el trabajo, cómo se ha avanzado, las cuestiones que se han podido trabajar. Por supuesto, como cualquier trabajo hay pendientes, por supuesto, pero creo que dentro de todo eso hay que destacar también lo que se ha podido lograr, ¿no? Sobre todo en este punto en el cual a partir de lo que tú nos compartiste, lo que has podido compartir, pues hay un punto de partida sólido en cuanto a la información que estás utilizando, cómo estás trabajando, ¿no? Y bueno, específicamente entre las cuestiones que yo mencionaría como en un momento en el que tú puedas estar como planteándolo y que puedas estar retomando esa cuestión, tiene que ver con el plan de intervención, ¿no? No perder de vista la importancia que tiene el plan de intervención, específicamente hacer sobresalir el modelo que está fundamentando tu intervención, especificar cómo se está dando ese proceso, cómo se ha dado ese proceso, y que esto permite, por supuesto, dar un seguimiento a lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Y entonces, creo que eso es bastante importante y es bastante interesante, y que sobre todo podría dar un seguimiento puntual y que vaya mostrando a quien te lee cómo fuiste haciendo las cosas o cómo las estás haciendo, ¿no? En este caso, que bueno, pensando en que sea algo que ya estás implementando y implementaste,
cómo se está realizando, cómo se realizó el trabajo. En ese sentido, bueno, creo que esa es una cuestión bastante importante, ver ese ciclo completo de diagnóstico, intervención, evaluación, y cómo ese ciclo se traduce específicamente en que tú en su momento estés obteniendo ciertos resultados, que esos resultados, por supuesto, te permitan ver los avances logrados y cómo los obtuviste, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hemos platicado en algún momento. Felicitaciones por lo que has avanzado, por lo que tienes y cómo has ido resolviendo las cuestiones que te han ido presentando. De mi parte, ese es el comentario. Adelante, felicitaciones por lo trabajado y por lo avanzado. Correcto, muchas gracias, doctor, por sus valiosas aportaciones. A continuación escucharemos al doctor Jorge. Doctor, ¿tiene usted la voz? Muchas gracias. Muchas felicidades, Ivette. Bueno, ahorita ya el doctor Julio me dio una idea de algunas dudas que yo tenía, y que también veo aquí en tu trabajo escrito y en la presentación. Entonces, felicidades por el trabajo, y pues la idea es indicarte cómo cómo podría mejorarse si es que así lo decides. Primero, en tus objetivos, me gustaría centrarnos, porque tu objetivo general dice que se centra en identificar estrategias de aprendizaje, significativas, reconocidas por estudiantes. Tu objetivo específico añade que vas a mejorar el promedio académico, pero inicia con analizar, me parece. Entonces, ya en el orden jerárquico, algo está pasando. Si solo tienes un específico, de hecho, hasta parece que el específico es más general que el general que tienes, porque en el general buscas analizar, y en el primero, voy a decirle así para no confundirnos, solo vas a identificar. Entonces, ahí tienes que trabajar en esa redacción. Pero también está la otra parte, donde acá se añade mejorar el promedio académico, y en tu hipótesis hablas de producir una mejora, ¿sí? Significativa. Esto quiere decir que sí, efectivamente te orientas hacia una intervención, algo que vas a hacer. Eso que vas a hacer, a mí no me quedó claro. O sea, falta instrumentarlo. Si es le decía, un plan de intervención, no estoy seguro cuál es, ni cómo se va a llevar a cabo ese plan de intervención. Hasta ahorita yo tenía la idea de, o estás a hacer un estudio igual cuantitativo con estadísticas, o vas a hacerlo mixto, o vas a hacerlo un poco más cualitativo. Son como que dudas que yo tenía. Si vas a incorporar algún tipo de intervención, como por ejemplo talleres, pues tienes que especificar cuáles son nuestros objetivos, cómo los vas a implementar, de qué manera vas a evaluar esta intervención, y si esa intervención es afín a esto que comentas, porque va a haber una especie de pre y post evaluación. Entonces, ¿cómo se van a complementar estas dos cosas? De esta intervención, que yo ahorita te dije es una especie de taller, pero la verdad es que no sé en qué consiste la intervención. La intervención, cómo va a ser diseñada, así como te decía el doctor, cómo se fundamenta, cómo van a estar complementándose, articulándose, cómo vas a hacer dialogar todas esta fundamentación de estos dos movimientos, ¿no?, que estás haciendo. ¿Cómo va a quedar articulado esto? Identificas, luego vas a analizar, por ejemplo, estas estrategias que te van diciendo los estudiantes, y después de ahí diseñas. Primero diseñas, luego analizas. Son cosas que tienes que checar ahí para tu ruta de trabajo, ¿no? Sobre todo para quienes no lo conocemos el trabajo y lo estamos leyendo. También dices que vas a trabajar con 150 estudiantes, o no sé si ya trabajaste, y si ya se hizo la intervención, pues no sabemos. Si no se ha hecho la intervención, pues hay que ver cómo, ¿no? Pero si ya se hizo, pues sería importante conocerlo. No se explicita si va a ser un solo plantel, varios de un semestre, en una sola materia, en un solo nivel, en el primer año, en el segundo año, si van a estar mezclados.
todos los estudiantes, ajá, va a estar centrado solo en estas estrategias metacognitivas, o van a ver con TICs, pero antes de eso, falta eso, ¿no? Que delimites esta población con la que estás trabajando, cuáles son estos criterios, ¿no? Porque es muy variado, es muy amplio, y no sé cuáles son. Entonces, en tu proyecto más amplio, pues que lo incorpores. Pero también está esta parte que pareciera que está desconectada. Bueno, no tanto, o sea, estás abordando los temas, pero todavía como que me falta a mí ver la conexión bien, porque hablas más de estas estrategias metacognitivas, pero también dices que se van a vincular con TICs, pero en la metodología que yo leí, usabas este cuestionario, ajá, sin explicitar cómo se va a observar el papel concreto de las TICs. Es decir, el cuestionario ya tiene incluidos ítems que están evaluando la manera en que estas estrategias metacognitivas tienen incorporado el uso de las TICs. No sé si me expliqué, porque a mí me pareció que el cuestionario que usas ya es sobre estrategias metacognitivas, pero tú le quieres incorporar lo de TICs. Entonces, ¿cómo? Si ya está además el cuestionario, ¿lo vas a adaptar o no? ¿Sí? Si por ejemplo usas, ¿cómo decir? Recursos tecnológicos, precisamente porque el cuestionario no lo incorpora, pues qué tipo de plataformas, apps, videos, vas a usar en esta asignatura de las matemáticas. Ajá. Si es que fueran a hacer talleres, cómo el incorporar TICs fomentan estas estrategias metacognitivas. Ajá. No lo sé, o sea, son cosas que a mí me quedan sin claridad, y ya. No estoy seguro que comentabas en un programa de R, algo así. Yo lo había oído como que en análisis de datos muy general y que puede hacer diferentes análisis estadísticos. Ajá. Pero todavía no sé ahí cuál análisis estadístico en particular usarás, y nuevamente cómo dialoga con todo lo anterior. No sé si ya se aplicó. Si no lo has aplicado, es buen momento para discutirlo y estén de acuerdo. Si ya se aplicó, pues entonces sí estaría esta parte de cómo se fundamenta. Es el trabajo fuerte, porque como que yo no veo mucha claridad en eso, ¿no? Como que están desconectados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues conectarlo, darte un tiempo, leer, esto se conecta con esto, primero voy a hacer esto y luego voy a hacer esto, ya en compañía de tu DTT. Entonces a mí ya me queda claro que no es un estudio estadístico solo, donde mides relación entre uso, aunque sí va a estar incluido. No sé bien cómo va a ser este plan de intervención, si es a través de talleres o a través de qué, y donde esté explícito es qué estrategias metacognitivas vas a usar, planificación, monitorización en estudios de matemáticas, y cómo se integran las TICs y la metacognición, ajá, en este plan de intervención, y a su vez que dialogue con estos pre y post. Ajá. No estoy seguro, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Y bueno, de mi parte, eso sería todo. Ivette, muchas felicidades por tu trabajo. Gracias, doctor. Gracias por sus aportaciones a esta mesa y a Ivette. Ivette, muchísimas gracias también por tu participación, por la espera. Y bueno, pues con esto concluimos todos nuestros alumnos designados a esta mesa. Quiero agradecer a los alumnos por su asistencia y pues obviamente las valiosas aportaciones que hicieron nuestros comentaristas, perdón. Asimismo, pues les agradezco su asistencia al 10º Coloquio de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Ahorita estamos presentando 488 trabajos de investigación distribuidos en 117 mesas de trabajo, las cuales están siendo retroalimentadas por 165 especialistas académicos de diversas instituciones, tanto de media superior como nacionales e internacionales.
Pues de mi parte sería todo. Les reitero su agradecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos este día y que tengan una excelente tarde. Termino con el lema de la institución: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Gracias, Shan. Bye, bye. Bye.